Muy bien, vamos a iniciar. Uno de los comentarios de ustedes sugiere que hablemos del cuerpo astral o del desdoblamiento astral. Me parece que es muy importante ese tema y sí vamos a hablar un poco. Vamos a buscar ese comentario aquí. Saludos a todos. Aquí lo tenemos. Bien, vamos a ver. Pues sí, efectivamente. Hay varios muy interesantes. Hablemos. ¿Se puede? ¿Qué dices? No, de segunda cámara no, nada más de primera para abajo, por favor. Cámara pública, simpatizantes a la gnosis. De segunda cámara no, porque eso es propiedad de la parte secreta, oculta, podríamos decir, de la gnosis. No se puede hablar ni presentar cosas de segunda cámara. Es más, aprovecho esa pregunta para pedirles que no sean cómplices del delito. Y tengo que decirlo así con esas palabras. Si ya sabes que eres de segunda cámara y ves que se está divulgando algo que es de segunda cámara en las redes, necesitas pararlo, detenerlo, porque no solamente se gana uno karma por el mal que se hace, sino también por el bien que no se hace y se pudo haber hecho. Entonces, hagámosle bien a la humanidad, difundamos lo que hay que difundir, pero no lo que no hay que difundir, porque las almas no están preparadas. Bien, excelente inicio, ¿no? Arranque de tema. Hablemos entonces de la cuestión astral. A muchas personas les inquieta eso. ¿Y qué es lo que sucede, verdad? Nosotros tenemos valores internos, íntimos. Quiere decir que vivimos en este cuerpo, pero no somos el cuerpo. Y no es el único cuerpo o el único medio de transporte para los valores. Que los valores que llevamos dentro se desdoblan. Cada vez que nuestro cuerpo se cansa, se agota, sentimos ganas de recostarnos en el sofá, en el piso, en la cama, y lo hacemos, o a veces sentados en el mismo sofá, y nos quedamos dormidos, lo que llamamos estar dormidos. Y eso vincula mágicamente a la otra pregunta que hicieron, que también vamos a abordar sobre los estados de conciencia, porque en ese estado de conciencia, porque todos son estados de conciencia, ¿verdad? O bardos. Todos ustedes están en un bardo en este momento, tienen un estado de conciencia. Ya sea que alguien los regañó o que no les salieron las cosas bien o simplemente fueron testigos de un evento maravilloso. Entonces tienen cualquier estado de conciencia. Todos lo tenemos. Es un bardo y son los estados de la mente, donde está. También cuando nuestro cuerpo se cansa, se agota, queda tendido en la cama roncando, porque muchos de nosotros pues roncamos, algunos no roncan, pero la mayoría de los seres humanos sí roncamos, porque por la carne que se come demasiado, los lácteos, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema, los que roncan y no roncan, ya lo estaremos tratando en otro momento. Pero en fin, ronque o no ronque la persona, sus valores se han desdoblado, es decir, se han salido del cuerpo, han dejado el cuerpo. Ya no están en el mundo físico. Y tú lo puedes comprobar porque el cuerpo ya no se mueve, ¿verdad? Está inmóvil. Sigue con ciertas funciones latentes, la circulación, etcétera, etcétera, pero ya no se mueve, no se está moviendo. Esto es excepción de los estados sonambúlicos de personas que sí se mueven estando dormidos, se paran. ¿Han sabido ustedes de casos de esos donde la persona, aún estando dormida, se levante de su cama, se salga de su casa? Pasaba mucho en los niños antes, ¿verdad? Hoy creo que ya ni energía tienen para eso porque el internet les drena toda la energía, ¿no? Pero en la antigüedad, por lo menos en mi niñez sí recuerdo que se platicaba mucho eso, que caminabas dormido, te convertías en un sonámbulo. ¿Ustedes han oído historias de ese tipo? ¿Podrían comentar ahí? Saturen el chat de comentarios. Ese Facebook aguanta muchísimo. Entre más le escribas, más quiere, ¿eh? Así que
Síguele poniendo datos, data, ahí. Muy bien, entonces, pero esto es algo diferente. Esto no se trata de el sonámbulo, porque el sonámbulo se mueve con su cuerpo físico dormido. Pero el que no es sonámbulo, salen sus valores del cuerpo y entonces se proyectan, decíamos, en otro nivel, en otro mundo, en un mundo que no es tangible, en una región del cosmos que no es tangible, no es visible para nuestros ojos físicos. Y tiene vivencias, tiene experiencias y cuando regresa al cuerpo, ya sea que suene la alarma o lo despierte la pareja de un trancazo, o le eche agua en la cara helada, o pase un tren cercano, o se esté quemando la casa y tenga que salir a la carrera, lo que sea, a veces trae recuerdos de eso que estaba viviendo en esa región, en ese mundo. Eso se llama la experiencia astral. ¿Ok? Entonces, todos los momentos, en todos los instantes que quedamos dormidos en la cama, estamos en el mundo astral. Estemos conscientes o no. Y la mayor parte de nosotros no estamos conscientes de eso. Porque realmente nuestra vida no es nada más las 10 horas del día, es 24 horas del día, 24/7, 24/7. Y si no estamos conscientes de esas otras 10 horas o 8 horas, lo que sea que estamos dormidos, entonces estamos perdiendo esa cantidad de nuestra vida, sinceramente. Y en el mundo astral, si les comparto algo, les puedo decir que todo se mueve muy rápido. En lo equivalente a 10 minutos de aquí del mundo físico de sueño, tú puedes vivir toda una escena. Incluso en cierto sueño que tuve, estaba cerca de una persona que pues la conocí en el sueño, pero parecía como que si ya la hubiera conocido por un año, como que si ya tuviésemos una amistad de un año. Qué extraño, ¿verdad? En el mismo sueño, más bien en el astral, ¿verdad? Ya cuando volvemos al mundo físico, pues decimos, pero si fueron 10 minutos que me quedé dormido, pero en el mundo astral parecía como un año, ¿no? Entonces, es importante todo eso y que lo tomemos en cuenta cuando estemos nosotros intentando salir en astral. Todos queremos salir en astral y hacemos la práctica pensando que la forma de vida en el astral es igual a la del mundo físico y no es así. Las cosas son muy diferentes. Si nosotros no vamos en estado de alerta, abiertos a lo nuevo, iremos bien dormidos a ese mundo astral proyectando nuestras mismas creencias de este mundo físico. Qué absurda es la vida del ser humano, ¿eh? Dormidos aquí en el mundo físico y dormidos en el mundo astral, dormido más dormido da como total dormido, inconsciente. Y así nos vamos. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor, el ser humano, dice, viene a este mundo mal y se va peor, porque no trabajamos nuestra conciencia, no la despertamos. Entonces, eso es lo que les puedo comentar ahora sobre el astral. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta. Muy bien, escriban ahí. Saludos a todos. Bien, aquí nos pregunta David, más bien sugiere David, que se hable un poco de los temas relacionados con el astral, ya mencioné un poco, y con lo que son los mundos infiernos. Bueno, los mundos infiernos es un tema muy importante también. Existen, así como existen los cielos, también existen los mundos infiernos. Los mundos infiernos es lo opuesto a los cielos, a lo divino. Los gnósticos de todos los tiempos siempre han comprendido esa realidad y han sabido de las regiones de Yalda Baoth, 49 regiones de la mente, donde se desarrolla ese mundo infernal, los mundos infiernos. ¿Y qué hay ahí? Pues definitivamente lo más grosero, lo más denso, lo más demoníaco de la humanidad. Los agregados psicológicos nuestros viven ahí, se desarrollan ahí y morirán ahí, porque en su momento vendrá lo que es la muerte segunda. La muerte primera es cuando se muere aquí físicamente y se mueren 108 veces. La muerte segunda es cuando los yoes mueren abajo de la epidermis de la tierra, es decir,
en esos mundos e infiernos. Gracias, David. No sé si tengan preguntas sobre los mundos e infiernos. Yo creo que es un tema muy interesante que debemos conocer, interesarnos fuera de tabúes, de miedos, pues de dogmas, y enfrentarlo tal como es, porque si existe el cielo, existe el infierno. Si existe el bien, existe el mal. Si existe el calor, existe el frío, etcétera, etcétera. O sea, es lógico, es simplemente lógico. Ok, me piden que hable de la Semana Santa, de eso vamos a estar hablando mucho en Puebla la próxima semana. Los esperamos a todos allá. Vayan a Cholula y ahí estaremos hablando de temas con relación a la Semana Santa que pertenecen ya, digamos, a otro nivel un poquito más avanzado de las enseñanzas gnósticas. Pero gracias por la sugerencia. También Santos Feuer nos hace un comentario, nos pide que hablemos sobre, lo voy a leer textualmente, porque se ve que hay inquietudes, aunque no se puede comprender la forma, digamos, de cómo vinculamos una cosa con la otra, pero lo voy a leer porque yo creo que hay muchas inquietudes entre ustedes, sobre todo ustedes que empiezan en estos conocimientos y buscan la manera de hacer llegar sus inquietudes a nosotros, y eso merece respeto, ¿no? Entonces trataremos de entender lo que nos dice Santos Feuer, con todo respeto, y él nos dice, ¿cómo reconciliarnos con nuestra sombra? Y lo define, esos aspectos oscuros de quienes somos, pero que nos dan terror o incluso no logramos entender. Ok, perfecto. Nuestra sombra, porque si nosotros en esencia somos el ser, el logos, el Cristo, la sombra es la antítesis. ¿Ok? Pero existe la sombra de la sombra, las tinieblas de las tinieblas. Esas son las sombras, esos son los diversos aspectos psicológicos, egoicos, demoníacos dentro de nosotros. Esos aspectos oscuros que definen. Ahora, la cuestión es que el término de reconciliarnos con ellos no nos parece, digamos, que llegue, que se acomode a estas inquietudes, porque como es multiplicidad, como son muchas sombras que viven dentro de nosotros, y de hecho tú las puedes ver antes de quedarte dormido, pon atención a cómo cambian la oscuridad en tus ojos y se forman, de hecho, figuras. Entonces no podemos reconciliarnos con algo que es opuesto. Tiene que haber otra manera de trabajar eso, y eso a través de la comprensión. Si nosotros llegamos a comprender esos aspectos oscuros de nosotros mismos, de lo que somos, y nos dan terror, eso es correcto, podemos llegar a desintegrarlos, eliminarlos, sacarlos de nosotros, liberarnos, o mejor dijéramos, ya en una forma más correcta, liberar nuestra esencia, nuestra conciencia de entre esas sombras o espectros del mal, demonios, egos, agregados psicológicos, como se le quiera llamar. ¿Ok? También nos piden que hablemos de los estados de la conciencia, pues son 4 básicos, pero antes de hablar de los estados de conciencia, podríamos hablar de los estados de ánimo. ¿Sí? ¿Qué estado de ánimo tenemos? Porque 4 estados de conciencia se definen en una de las clases de la gnosis contemporánea, pero los estados anímicos, los estados de ánimo que tenemos, esos no se pueden definir porque son miles. Y estamos cambiando constantemente de esos estados en forma mecánica, no es algo que hagamos conscientemente. Están pasando por nosotros escenas, momentos de nuestra vida que nos dan un estado de ánimo diferente. Entonces, pensamos que hay que analizar los estados de ánimo, que hay que someterlos a un análisis riguroso y crítico, donde podamos acomodar nuestra vida precisamente. La vida exterior es el resultado de los estados de ánimo que tú pones ante esa vida, ante esas impresiones. Pongamos el estado de ánimo correcto, para que entonces nos lleve al estado de conciencia correcto y podamos triunfar ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia.
Por lo menos es lo que la gnosis nos enseña y lo que todos esperamos practicar, obviamente. Vamos a ver qué más nos comentan o qué más nos preguntan. Bueno, voy a ir un poquito a sus comentarios aquí en el video en vivo. Dices Alberto David Velázquez que la gnosis es la puerta a entrar a una escuela de tipo estética donde está la ciencia pura de la gnosis del venerable maestro Samael. Una escuela esotérica. La gnosis es una escuela que busca que el ser humano cristalice el alma, cristalice a su ser. Produce seres con alma, produce seres autorrealizados, claro, no todos, porque tampoco es algo sencillo que se nos presente, es algo muy laborioso, es un trabajo, es el trabajo en la gran obra y todos estamos llamados a realizarlo, pero obviamente que no todos tienen la fuerza necesaria para pasar todas las pruebas. ¿Han oído ustedes hablar de eso, de las pruebas? Que hay pruebas que una persona necesita enfrentar para poderse autorrealizar. A lo mejor no, ¿verdad? No estamos informados de que hay requisitos que se tienen que cumplir si quieres ser esoterista. Hay exigencias, hay metas y hay pruebas, tests, trials que tienes que trascender con tu actitud correcta. La obra del Padre, la gran obra, es eso. Entonces, todos queremos algo fácil, pero en realidad no es fácil todo esto. A ver, ¿qué más nos dicen? Por alguna razón desconocida no puedo ver sus comentarios. Bueno, voy a tener que ver aquí en el teléfono. Me disculpan si se me pasan algunos. Ok. Dices Dorian Mendoza, que eres de Ciudad de México. Qué bien, el tema del apego. ¿Quieres escuchar algo sobre el apego? También te comunico que ahí en Ciudad de México, Sandra González da gnosis, también ahí, y Bruno también González, da gnosis ahí para ustedes en la Ciudad de México. Y preguntas algo sobre el apego. Ok, ¿qué es el apego? El apego es una condición que todos los seres humanos vivimos, que es como un estado interior, que produce estados de ánimo, produce estados de tristeza, de desesperación, de dolor, etcétera, porque es el resultado de un condicionamiento a los demás o algunas cosas. Hay personas que sienten apego hacia otras personas, hacia los hijos, hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la pareja, pero hay personas que sienten esa energía muy pesada, ese apego hacia los lugares, hacia la ciudad, hacia el país, hacia la casa donde viven o vivían, hacia el automóvil que tenían y ya no sirve y no se quieren deshacer de él, lo guardan ahí en su garaje aunque ya no sirva. Hay personas que tienen apego hacia algún artista, hacia la música, hacia su teléfono celular, etc. Hay una gran variedad de niveles del apego, pero todos ellos son nocivos, porque en el momento de la muerte, cuando ya tengamos que partir de este mundo, entonces nos tendremos que enfrentar a todos esos apegos y nos será aún más doloroso dejarnos ir al otro mundo, porque en realidad el cuerpo muere, pero los valores siguen, continúan vivos en la quinta dimensión. Pero los apegos se convierten en anclas espantosas y dolorosas para el alma en este mundo físico. Fíjense, por el apego, el desencarnado, el que ha muerto, sigue volviendo a la casa donde vivía, sigue visitando a los familiares, sigue subiéndose a su coche, todo lo mismo. Sigue metiéndose a su cuerpo físico, aunque ya no sirva. El apego a la vida también. Cuando ya una persona no tiene remedio, su cuerpo está demasiado enfermo, deteriorado, pues necesita desencarnar. Sin embargo, tiene apego a la vida. ¿A cuál vida? ¿A la vida dolorosa? Qué terrible, ¿verdad?
Así muchas personas también están en relaciones que son muy dolorosas, pero por ese apego siguen en ellas, haciéndose más daño y haciéndole daño a muchos más. Y eso es terrible. Eliminemos el apego. El apego es algo que hay que enfrentar día a día y que este es el momento para hacerlo. Gracias a los de Guatemala. Dices que eres de Guatemala, muy bien. Muy bien. San Diego, California, saludos. Que ya no va nada. Sí, ahorita. Nos dices también, Albeiro David, que me parece interesante tu comentario, que hablas del mundo astral, que nos da toda la información sobre la vida y la muerte. Ahí es donde se ve cómo va nuestro desarrollo interno. Efectivamente, pero para llegar a eso necesitamos trabajar muchísimo, ¿no? Para poder extraer información objetiva del mundo astral, tenemos que trabajar mucho, años y años sobre nosotros mismos. Lo que la gente comúnmente percibe son los sueños, que en la mayoría de los casos es la proyección de su misma mente. ¿Sí? Entonces, si nosotros no disciplinamos nuestra mente, si no aprendemos a meditar, nada de lo demás será real. Si no aprendemos a apartar las proyecciones mentales de la conciencia viva aquí y ahora, y tanto aquí como en el astral. Todo empieza con la mente, tengo que decirles. Si uno no adiestra su mente, si no la doma, si no la controla, si no la libera, pues jamás va a tener nada de lo demás. Y en cualquier momento se va de la gnosis. Y algunos hasta se manifiestan en contra de nosotros. Lo hemos experimentado todos los días, aquí en Facebook sobre todo. Ok, ya no puedo ver sus comentarios. Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo que? ¿Cómo salir en astral conscientemente? Muy bien. ¿Cómo salir en astral conscientemente? Esa es una muy buena pregunta. Y ya la esperaba, porque todos necesitamos trabajar en eso. Porque para los sueños no necesitas hacer nada, siempre vas a soñar. Siempre que duermas estarás soñando. Y cuando caminas por la calle también vas soñando. Vas en el autobús, en el metro, vas soñando también, ¿no? No vas alerta, no vas atento a lo que está sucediendo alrededor. Entonces, ¿cómo hacer para salir en astral conscientemente? Muy bien, varias prácticas que podemos hacer. Primero, observar nuestro sueño. ¿Ok? Voy a explicar eso un poco más. Déjenme ubicarme aquí. Sí. Lo primero que hay que hacer, vamos a acostarnos en la cama, ¿ok? Para que tu cuerpo, sobre todo al principio, no esté sometido, digamos, a la dura disciplina del piso o algo así. Tiene que estar cómodo. Te acuestas en decúbito dorsal, es decir, boca arriba, y uno tiene que enfatizar estos detalles porque hay personas que duermen en todas las posiciones, menos en la correcta, ¿no? Entonces, tienes que estar boca arriba, acostado, acostada sobre la cama, los talones de tus pies unidos en esta manera, los pies abiertos, tus manos a lo largo del cuerpo, con una almohada que sea no muy dura, que sea pequeña, que no sea muy alta tampoco, y con ropa cómoda. No les recomendamos hacer esa práctica desnudos, porque entonces, pues, desnudos irían al astral, o desnudas. Entonces, en el astral inferior también hay gente desnuda. ¿Okay? Ya cuando tienes esos datos reunidos, cuidar que la habitación donde estás pues esté armoniosamente decorada, que no haya imágenes raras de personalidades artísticas o violentas o de nada, que sea una habitación normal, ¿verdad? Tal vez si quieres ayudarte un poco, le pones un poco de flores, aroma, pues esencias aromáticas, orgánicas. Si gustas, puedes protegerte de alguna manera, poner el pentagrama
el pentagrama de los gnósticos. Y entonces sí, ya, tienes todo eso reunido, te acuestas, ojalá que las paredes del cuarto no estén pintados de negro ni de rojo. El color más recomendado, y está de acuerdo a las enseñanzas del maestro Samael Aumbeor, es el amarillo para ese tipo de prácticas. Pero en todo caso, no lo vamos a pintar si ya está blanco, ¿no? Blanco, beige, lo que sea, puede servir. Pero que no sea negro o rojo. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esos detalles reunidos, nos acostamos en cualquier noche. Entre más avanzada la noche sea mejor, entre 9 a 12 de la noche es cuando funciona mucho mejor. Pongo mis pies, como ya lo indicamos, con los brazos pegados al cuerpo, ya acostados, y empezamos a hacer inhalaciones profundas, observando nuestra mente. Observando nuestra mente. Y luego, ya así acostados, empezamos a pronunciar el mantra Faraón. Bueno, no vamos a ir tanto, vamos a empezar con el Om. Nada más Om, ¿ok? Acostados, inhalamos profundamente, retenemos y Om. Alargas la O y la M. Entre más puedas alargarlo mejor mientras observas tu mente. Cuando el sueño empieza a invadirte, cambia entonces ese Om articulado a un Om mental. Igual sigues inhalando, ya deja que tu cuerpo inhale y exhale normalmente. Tú estás poniendo atención completamente a tu mente y pronunciando mentalmente el mantra Om. Cuando sientes que tu cuerpo se relaja de más y que te estás quedando dormido o dormida, te levantas. Sales de la cama, haces a un lado las sábanas, pones tus pies sobre el piso, te pones de pie y sales del cuarto. Te jalas el dedo, pegas un saltito. Si el clima está favorable y si no es peligroso en tu localidad o si tienes un jardín afuera de la casa, puedes salir de la casa también y da ese saltito afuera de la casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué esperas con ese saltito? Flotar. Si flotas, quiere decir que estás en el mundo astral, que ya no estás en la tercera dimensión con esa pesada ley de gravedad que nos atrae al piso. En el mundo astral no existe la ley de gravedad, aunque muchas personas la proyectan también porque se creen en el mundo físico y entonces se destruyen y no pueden despertar. Pero en forma natural en el astral no existe la gravedad. Tú puedes flotar ahí. O también decíamos, cuando tú jales tu dedo índice, si este se alarga demasiado, es una señal muy clara de que estás en el mundo astral. Entonces, habréis logrado una salida en astral o al astral consciente. Habréis logrado entrar al mundo astral consciente. O sea, sales de tu cuerpo, tus valores, pero entran al astral consciente. Eso es una salida en astral o al astral consciente. Y hay que practicarlo. Es una de las maneras. Hay muchas más. El mantra Om es muy sencillo, te relaja, te empieza a activar tu chakra del corazón, maravilloso. Y entonces eso te ayuda a tener esa experiencia. Recordemos que el mantra Om, además del chakra cardíaco, también nos trabaja la hipófisis y nos activa la parte de la intuición. Entonces tú podrás intuir muchas cosas que pasan en el astral. Ahí es cuando el verdadero cabalista empieza a estudiar, porque ahí tú estás en contacto directo con las imágenes, con los números, con los maestros, aquellos que te dan un mensaje cabalista o cabalístico. Aquí en el mundo físico solamente pues acumulamos la teoría, el estudio, pero en el mundo astral es donde empieza el verdadero estudio de la cábala. Entonces hay que volvernos cabalistas, pero eso solo se logra despertando en el astral, viviendo la experiencia astral consciente. Espero que estas recomendaciones les sirvan y que lo pongan en práctica. Es obvio que para hacerlo exactamente como lo hemos delineado, pues se necesita reunir los elementos, trabajar con muchas cosas, pero que esa sea tu meta, ¿no? Que esa sea tu disciplina
De alguna manera el ser humano necesita disciplinarse sobre algo. ¿Qué mejor que esto? Una disciplina que te ayude a estar consciente del astral. ¡Wow! Eso sería maravilloso, porque entonces no solamente seríamos ciudadanos de algún país aquí físicamente, sino también ciudadanos conscientes del cosmos, del astral. Entonces ya no andaríamos dormidos en el astral, proyectando cosas absurdas, ¿no? Ahora que se aproxima la Semana Santa, nos preguntan, quizás se pueda hablar sobre el significado del Cristo de los apóstoles. Bueno, ya dijimos, es un tema que hablaremos en Puebla. Los que no pueden ir a Puebla, ya más adelante estaremos proyectando alguna conferencia del maestro Samael Aun Weor sobre el tema. Como síntesis, te decimos y les decimos a todos, hay que observar a los tres traidores: el demonio del deseo, el demonio de la mente y el demonio de la mala voluntad. Todos lo tenemos. Seguimos haciendo malas voluntades en contra de la gnosis, en contra de la conciencia, en contra de los seres queridos, y luego cosechamos el karma y no nos gusta. Nuestra mente sigue proyectando cosas absurdas, vaguedades de todo tipo, y estamos llenos de deseos superficiales por las cosas, por la gente, por el alcohol, por los vicios, por todo. Esos son los tres traidores que hay que decapitar, que hay que sacar de nuestra vida. Con el Kundalini, con la fuerza mágica de la voluntad consciente, los dominas, los controlas y ya más adelante viene ella, nuestra Madre adorable, a destruirlos, a decapitarlos, cuando ya has comprendido todas sus ramificaciones. Trabajemos, y más en estos tiempos, pero una alma sola, una esencia sola, por ahí no puede lograr nada, tenemos que ser claros en eso. Por eso es importante que nos reunamos en grupos a trabajar, y más en estos tiempos, ¿sí? Por desencarnar se refiere a que esa persona debería suicidarse, santo, no, nunca. Jamás los gnósticos vamos a recomendar que nadie se suicide bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, ¿ok? Eso sería atentar contra la vida, y la vida es sagrada, la vida no nos pertenece, la da el tercer logos, el Espíritu Santo, y se debe respetar. Desencarnar es el término que se usa cuando una persona muere en forma natural. Desencarna, ya no está en la carne, se sale de la carne, ¿ok? Pero no suicidio, no, para nada. Y si hay alguien que esté en esos estados, que esté pensando en cometer ese acto, por favor busque ayuda inmediatamente. En esos casos los gnósticos no podemos hacer mucho, tendráis que buscar ayuda con algún médico competente. Bien, sigamos adelante, ¿qué más nos comentan? Es que no puedo ver los apegos, sí, claro. ¿Qué hay en el astral? ¿Cómo es ahí? Ángeles Alarcón nos preguntas, excelente pregunta. En el astral, ¿qué hay? Va a depender mucho de ti y del practicante, ¿ok? Me explico. Hay básicamente dos regiones, ¿no? Dos círculos, el astral superior y el astral inferior. Aunque en ellos hay también muchos círculos, colonias, ciudades y todo eso. Regiones, las regiones de la cábala, los sefirotes. ¿Okay? Entonces, la persona común y corriente que no practica nada, que nada más tiene los sueños, se desdobla sus valores, se van a la parte astral inferior. ¿Qué hay ahí? Lo mismo que hay en el mundo físico. Dolor, amargura, proyección de cosas, gentes, casas, eventos, lo mismo. Lo que se vive aquí físicamente existe allá, con la única variante de que pues la ley de gravedad no existe, pero como la persona está dormida dos veces, porque está dormida en el mundo físico y está dormida en el mundo astral, ¿qué se va a dar cuenta de eso? No se da cuenta de eso para nada. Ahora, cuando empezamos a introducir la práctica que hemos mencionado y las que mencionamos en la gnosis y realizamos, entonces podrás poco a poco convertir ese sueño de conciencia en sueños más lúcidos, en estados conscientes esporádicos, y podrás ver en esos estados conscientes lo que hay en el astral de tipo superior. ¿Qué hay allá? Pues
hay maestros que instruyen a la humanidad, hay escuelas esotéricas también, donde el alma es mandada o el alma llega a estudiar las cosas esotéricas directamente. Hay planetas, la galaxia ya se ve sin ningún tipo de filtro, se ve maravillosa en el astral. Hay desencarnados también que a veces con los cuales nos encontramos. También puedes viajar en el astral de una ciudad a otra. Puedes volar en el astral. Puedes volar sobre las montañas, visitar el lugar que siempre has querido conocer y que no has tenido dinero para hacerlo. No necesitas dinero en el astral. Puedes ir a Egipto, a la antigua China. Puedes ir a los templos aztecas o mayas. Puedes visitar a los atlantes o a los lemures. Puedes revivir escenas de tus vidas anteriores en el astral. Recordar quién fuiste hace 200 años o hace 1000 años. Puedes hasta salirte del planeta e ir a otro planeta en el astral. Hay mucha más libertad que lo que hay aquí en el mundo físico. 100% recomendamos hacer la práctica para salir en astral. Todas son palomitas, practíquenlo. No pasa nada, no hay ningún peligro. ¿Okay? En el astral también hay restaurantes, tú puedes ir a comer, alimentar tu cuerpo astral si ya lo tienes. También hay tiendas, lo mismo que hay aquí físicamente. Ok. A ver, aquí otra vez nos comentan que el maestro Samael recomendó muchas prácticas con diversos mantras, pero por experiencia personal la mejor práctica es cuando creamos el cuerpo astral y ya no se necesita ninguna práctica. Con la creación del cuerpo astral ya es algo natural el desdoblamiento. Mientras tengamos el cuerpo astral solar, pues sí, habrá que encender el kundalini y eliminar los yoes, porque si el cuerpo astral está y hay yoes, entonces hay yoes que se meten en él también. Eso como acotación al comentario que está buenísimo, lo recomendamos. Muy bien, ¿qué más comentarios hay o preguntas? No sé por qué no puedo ver todo, ¿eh? Pero bueno, lo veré aquí en el teléfono. Consciente, no astral, cosmos. No entiendo esa parte, pero bueno, gracias. ¿Qué más? ¡Qué horror! Buscar el cuerpo físico sin vida por apegos, qué triste. Sin embargo, es lo que está sucediendo cuando la gente desencarna. Y otra cosa también, que es triste y doloroso, que las personas, después de meses o años de que falleció el ser querido, le sigan llorando. No es que seamos indolentes o inhumanos, pero todo en equilibrio, ¿no? Cuando ya sabemos que el alma que desencarnó no está en la tumba, que ahí solamente están los sedimentos, los huesos, lo que ha quedado, entendemos que el alma ha evolucionado y que posiblemente ya está en otro cuerpo, que ya retornó como un niño o una niña en otra oportunidad y nosotros todavía llorándole. Meses y años de sufrimiento por apego también a esa alma. Y esa alma recibe esas vibraciones pesadas en donde esté y también desarrolla ese apego hacia esa familia, hacia esa casa, etc. Trabajemos el apego. No lo necesitamos para vivir. La vida es natural, es maravillosa y hay que buscar la felicidad. El apego no es felicidad, es sufrimiento, es esclavitud, es dolor. Y lo que necesitamos hacer es liberarnos del dolor. ¿Okay? Hay que meditar en el apego. Ok. Miguel Ángel Barrón dices, el soltero también crea los cuerpos, así como el que tiene pareja y practica el arcano ZF. Una buena pregunta para los que están estudiando el curso de instructores de este año 2025. Lo voy a dejar que ahí participen y le contesten. Si algún soltero o soltera puede crear los cuerpos solares, astral, mental y causal, en el arcano, lo que haría una pareja en el arcano. ¿Puede un soltero hacerlo, sí o no? Esperamos sus comentarios de todos los que estén conectados ahorita, que son parte del curso de misioneros. Muy bien, continuemos
Hay algo que queríamos comentar también sobre los estados de conciencia. Que nosotros vivimos normalmente entre la vigilia y el sueño, ¿verdad? O estamos aquí físicamente alertas o más bien despiertos o activos, para usar el término correcto. Estamos aquí activos a nuestros sueños. Y también estaríamos acostados, pero no activos, no receptivos a los sueños, sino que los sueños se dan nada más porque sí en el mundo astral. Son dos estados de conciencia muy básicos. Necesitamos pasar al tercer estado de conciencia. Es el primer trabajo que hay que hacer, trabajar por entrar al tercer estado de conciencia. ¿Cómo se logra llegar ahí? Bueno, ese estado de conciencia sería la autoconciencia y se logra a través de muchos ejercicios íntimos. Nadie va a pasar del segundo estado de conciencia al tercero corriendo un maratón o yendo a una montaña y regresando y volviendo a subir o esforzándose para tener una carrera, etc. No, así no se llega al tercer estado de conciencia. ¿Cómo podemos llegar al tercer estado de conciencia? Primero que nada es aprendiendo a poner atención. Cuando me disciplino y empiezo a poner atención en mí, en lo que soy, empieza a darse esa relación de mi personalidad con mis estados interiores. Los empiezo a comprender, a entender. Y voy objetivamente dándome cuenta de lo que me sobra, de lo que tengo que sacar de mí, de lo que está fuera del lugar. Puede ser una sonrisa cuando nadie me la estaba pidiendo, puede ser que me ofrecí a hacer algo cuando nadie lo necesitaba, o puede ser que reñí o me disgusté con alguien. Tú empiezas a descubrir esos estados interiores, empiezas a conocerlos a través de poner atención. Pero vean esto, ¿no? Cuando pones atención, y es algo que se enfatiza mucho en el budismo zen sobre todo, empiezas también a desarrollar por necesidad y por anhelo profundo la capacidad de la observación. Porque si con poner atención nada más me doy cuenta que hay muchos estados interiores en mí, entonces tengo que observarlos, ¿sí? Surge por necesidad, a menos que ya no me importe la vida. A menos que diga, no, esos gnósticos están locos, yo para qué quiero poner atención, yo soy feliz así, con el alcohol, las drogas, las pasiones y todo. Entonces en ese caso ya no quieres, ¿no? Pero todo empieza con esa inquietud de poner atención. Cuando pones atención nuevamente se va dando esa relación con esas partes erróneas en ti, psicológicas, y vas sintiendo la necesidad de observarlas. Eso se llama la autoobservación. Atención, autoobservación te lleva al descubrimiento de eso que eres íntimamente. Y como decía, de lo que te sobra, que tienes que eliminar rápidamente. Y lo que necesitas conseguir. Si tienes mucha impaciencia, necesitas eliminarla y tener más paciencia. Si tienes mucho odio, necesitas eliminarlo y tener más amor, ¿verdad? Si tienes mucha pereza, necesitas eliminarla y tener más diligencia, hacer más cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vas a ir descubriendo a través de esa atención y de esa autoobservación lo que tienes que cambiar y lo vas cambiando. Y a medida que lo vas cambiando con la ayuda de las partes íntimas del ser, vas desarrollando eso que es la conciencia despierta o el tercer estado de conciencia. Se va logrando gradualmente. También existe la clave sol, de eso hemos hablado antes, sujeto, objeto, lugar. Hay que estar conscientes del lugar también. Hay que estar atentos a quiénes somos, por qué estamos aquí. Hay que estar atentos a los objetos a nuestro alrededor también. Porque en el mundo astral, y ya hablamos de eso, los objetos cambian. Ahí puedes ver un coche volando, un chorro de agua que cae hacia arriba, un león
que va aullando, un perro que habla. En el mundo astral puedes hablar con los animales. O a veces tienes un animal a tu lado en el mundo astral y apenas un parpadeo y lo ves y ya se te transformó en algo diferente. En el mundo astral empieza la magia y la magia es maravillosa. Vivir eventos de magia en ti te transforman, te hacen comprender que hay una realidad más allá del mundo físico. ¿Sí? Puedes tú, de hecho, hacer ese tipo de experimentos. Verás, si tú vas, por ejemplo, en el astral, montado a caballo, puedes ordenarle a ese caballo que vuele y lo imaginas y ese caballo vuela, aunque no tenga alas. Ya en el proceso le salen las alas. Eso es magia. Y cuando ya llegas a tierra nuevamente, ves que no era un caballo, era algo más. Entonces tú puedes tener acceso a esos momentos de magia verdadera, real, objetiva en el mundo astral. No necesitas depender de un cartomántico, de alguien que hace amarres, de alguien que te eche el tarot, de alguien que te hipnotice para que veas cosas. No necesitas, tú mismo, tú misma, puedes desarrollar las facultades que te pongan en contacto con la magia en los mundos superiores. Paz inverencial, nos vemos.